Ministerio ABA presenta Palabras de Reino con Betjades Medina, con su tema Árboles y hortalizas. Hermoso tiempo de adoración. Es lindo adorar, es hermoso exaltar a Dios. De hecho, fuimos creados para esto. Qué hermoso es adorar a Dios cuando estamos en la iglesia. La Biblia dice que a Él habita ahí en alabanza, y es hermoso adorarle a Él en espíritu y en verdad. El Padre tiene una función muy diferente al Hijo. El Hijo vino a buscar lo que se había perdido, ¿cierto que sí? El Hijo vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo habita más en el mundo. El Hijo va al mundo porque Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Dónde? En el mundo. Entonces el Hijo vino a buscar el pecador. El Hijo vino a buscar al ladrón. El Hijo está buscando personas para que se arrepientan. El Espíritu Santo, Él viene cuando la iglesia está de acuerdo. La Biblia dice en el libro de Hechos que el Señor, el Espíritu Santo, vino sobre los discípulos cuando estuvieron unánimes y juntos en armonía. Entonces el Espíritu Santo busca iglesias de que se pongan de acuerdo, ¿cierto que sí? El Espíritu Santo está buscando iglesias que estén de acuerdo para Él manifestarse ahí. Pero el Padre tiene una función específica. Jesucristo lo dijo: el Padre está buscando adoradores. El Padre te está buscando. Ok, entonces vamos a hablar de la fe. Y hoy he titulado esta enseñanza de hoy, esta prédica, esta palabra del reino, esta palabra que estremecerá tu vida, esta palabra deleitosa. La he titulado Árboles y hortalizas. Diga conmigo: árboles y hortalizas. Vamos a ir a la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 31, y leemos todos juntos la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ok, voy a hablarte de la fe. Esta enseñanza va ligada a la fe. Sé que de pronto ya sabes mucho acerca de la fe, estás graduado en la fe, has hecho cursos acerca de la fe y has visto películas de la fe y has leído libros de la fe, pero hoy quiero hablarte de la fe y yo sé que esto de pronto a lo mejor quizá de pronto no lo has escuchado, y quiero dártelo, quiero regalarte este rema, esta revelación, esta enseñanza. Quiero que esto también sea compartido y que tú lo tengas ahí, así que por favor toma tu lápiz, toma tu hoja y concéntrate, porque vamos a despegar al ámbito de lo espiritual. Vamos a ir a sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a escuchar la inescrutable, eterna, poderosa y preciosa palabra de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos. Antes de explicarte y desarrollar Mateo 13, quiero leerte primeramente Hebreos 11, porque quiero hablarte de lo que realmente es la fe. ¿Qué es la fe? Y es la palabra Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detengámonos ahí un momento, por favor. Es muy importante tener presente que la fe está compuesta de tres características. La fe está compuesta, es una composición de tres palabras. Primero dice que la fe es una certeza. Diga conmigo: certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es cuando usted toma un arco y jala hacia atrás la flecha con tanta fuerza que usted pensará que el arco se va a partir, pero usted cierra su ojo izquierdo, abre su ojo derecho y usted fija el blanco de lo que quiere hacer y apunta el blanco ahí donde está, y usted lanza esa flecha con poder y autoridad, y usted la lanzó porque ya sabe, antes de lanzarla ya tiene un punto fijo y ya sabe a dónde va a llegar. Eso es la certeza. La certeza
es no cometer errores. La certeza es ser una persona que sabe a dónde va a ir, a dónde va a llegar sus palabras. Esa es la certeza. Pero también dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe no es loca, la fe no se acelera, la fe en sí no se desespera. Aquella persona que vive en fe no es una persona desesperada. Entonces usted debe entender que la fe también lleva consigo espera. Y no es espera de esperanza, porque una cosa es la espera, otra cosa es la esperanza. La esperanza es tener la posibilidad que algún día va a llegar. No, la fe es lo que se espera con paciencia, sabiendo que ya lo estás viendo, pero que va a llegar. Esa es la espera. Pero también dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción. Diga conmigo, convicción de lo que no se ve. ¿Por qué convicción? Porque usted no duda de lo que es. Usted no duda de lo que está esperando. Usted no duda de lo que usted lanzó con la certeza. Usted no está dudando de la fe. Usted no está dudando de la palabra de Dios. Usted no está dudando de lo que usted es. Usted no puede dudar de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no puede dudar. El cristiano no puede darse el lujo de dudar, porque la duda es el principio de la incredulidad. ¡Wow! Escribe eso. Escríbelo porque yo quiero que eso quede en tu papel y quede en tu mente. La duda es el principio de la incredulidad. Entonces vemos que la certeza, la fe es una certeza, es una esperanza y es una convicción. Entonces, si esas tres características están en tu vida, déjame decirte, esa es la fe correcta. Pero si eres una persona que vives convencida pero te desesperas, entonces la fe aún no se ha madurado. Entonces aún la fe no ha llegado a su punto más alto de madurez. Entonces debes entender que la fe tiene que tener esas tres características, pero esas tres características las tienes tú en tu carácter, en tu alma, impregnada en tu ser. Debes ser una persona asertiva, debes dar en el blanco, no puedes cometer errores, porque el que vive en el Espíritu no vive cometiendo errores, porque es que el Espíritu no se equivoca, el alma se equivoca, pero el que vive en el Espíritu no se equivoca. ¿Sí ves? El Espíritu no comete errores. ¿Cuándo el Espíritu Santo ha cometido errores? Nunca. El que vive en el Espíritu vive asertivo. Por eso debes vivir en el Espíritu. ¿Sí ves? Entonces es una certeza, es una espera, debes esperar. Jesucristo tardó más de 4,000 años en llegar a la tierra. Desde aquella promesa en el Génesis, Adán, Abraham, y después tocó en el tiempo de la esclavitud judía de los israelitas, en el tiempo de Roma. Ahí llegó Jesús justo a tiempo, cuando Roma tenía subyugada la nación de Israel. Jesús no se desesperó. Jesús no dijo, me tengo que ir ya. Jesús no llegó en el tiempo de Abraham. Jesús no llegó en el tiempo de Noé. Jesús no llegó para el tiempo de Moisés. Jesús no llegó para el tiempo de Malaquías. Jesús llegó para el tiempo que tenía que llegar. Él no se desesperó. Él tuvo que esperar. Y después de que llegó la promesa, tuvo que esperar 9 meses para que entrara en el vientre santo, inmaculado, en ese vientre poderoso, donde el Espíritu Santo arropó a María, y tuvo que esperar 9 meses más. ¿Sí ves? Ahora, aparte de que esperó 9 meses más, tuvo que esperar 30 años más. Eso está poderoso, yo sé que te va a gustar. ¿Sí ves? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo esperó 4,000 años para llegar a la tierra. Esperó 9 meses para nacer. Y esperó 30 años. 30 años para que pudiera ser reconocido en el mundo. Entonces tuvo que esperar. Es un hombre lleno de fe. Tuvo que esperar mucho tiempo. ¿Sí ves? Entonces esa es la esperanza. Él la espera. Es el estado de descanso. Y todo aquel que tiene fe debe tener esa espera. Y dice más, que la fe también no solamente es una certeza, no solamente es una espera, también es una convicción.
Tú no puedes dudar. ¿Qué es la convicción? Tú no puedes dudar de lo que eres. Tú no puedes dudar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes dudar del ministerio que Dios te ha dado. Jamás dudes. Jamás dudes de lo que Dios es en ti. Jamás dudes de lo que Dios está haciendo en tu vida. Jamás dudes de ti. Porque es que Dios, si tú dudas en tu corazón, déjame decirte, amado oyente, persona que está aquí presente, déjame decirte que si tú dudas, entonces eres una persona que la fe no se ha madurado. Ningún cristiano puede darse el lujo de dudar. El día que dudes, ese es el principio de la incredulidad. Estás empezando a no creer. Entonces, esa es la fe. La fe se compone de 3 dimensiones, de 3 características, de 3 palabras: certeza, esperanza y convicción. Entonces, ya sabiendo esto, sigamos desarrollando este tema. Dice más en Hebreos, el mismo, si sigamos leyendo, dice en el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el resultado de tus palabras. Eso te va a encantar. Si ves, la fe es el resultado, es el fruto de tus palabras. Tú no puedes darte el lujo de hablar cualquier babosada. Tú eres un hijo de Dios. Por favor, habla palabras de vida. Habla palabras de vida eterna. Porque es que todo lo que sale de tu boca va a crear, y el hombre debe entender que Dios, escucha esto, Dios, cuando empezó en el Génesis, cuando comenzó Dios en el Génesis a mostrarse al hombre, a la humanidad, Dios todo lo hizo hablando. Dios todo lo hizo diciendo, no haciendo. El hombre se fatiga en hacer cosas, en hacer, y se cansa y se fatiga y cae. Pero el que crea diciendo, ese hombre es un hombre de fe. Sigamos. Entonces, en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe también es el modo o el canal por la cual Dios trae lo invisible a lo visible a la tierra. La convierte lo invisible en visible. Entonces vamos a desarrollar Mateo 13:31 y vamos a entender por qué le pusimos, por qué se llama árboles y hortalizas. Dice la palabra de Dios en Mateo 31 de que es que había un sembrador y el sembrador tomó la semilla y era pequeña, y la semilla la sembró en su campo, y en su campo se volvió una hortaliza. Pero de la noche a la mañana algo pasó, y al día siguiente había un árbol, no había una hortaliza. El sembrador vio un árbol y dijo: me equivoqué de campo. Pero ¿qué pasó aquí? Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Por qué la hortaliza se transforma en árbol? Porque hay hombres que son hortalizas, hay hombres que son árboles, hay hombres que sufren una transformación. Diga conmigo: transformación. Ok, entonces la palabra transformación, ahí en ese dice: y se convirtió. Esa palabra es metamorfosis, cambió de estado. Esa palabra también se refiere a un cambio de naturaleza. Escríbalo ahí, diga: debo cambiar mi naturaleza por la naturaleza espiritual. Debo cambiar mi naturaleza por la naturaleza de lo sobrenatural. Tu naturaleza debe estar por encima de lo natural. Esta hortaliza se dio cuenta, este hombre se dio cuenta de que era una hortaliza. Entonces, ¿qué personas de hortalizas habían en la Biblia? En la Biblia te puedo hablar de mucha gente con pensamiento de hortaliza, con mentalidad de hortaliza, que vivía, que tenía la fe de una hortaliza. Abraham era uno de ellos. Abraham vivía como una hortaliza. Señor, dame mi hijo, pero es que no tengo hijo, pero mi hijo, pero no tengo. Y el Señor le decía: y te daré las naciones, y voy a hacer de ti una nación grande y multitudinaria, y tú serás padre de multitudes. Y Abraham bajaba el discurso de Dios diciéndole: y no tengo hijos, y mi hijo. Es que Abraham no entendía que Dios no estaba pensando en un hijo, Dios estaba pensando en millares. Entonces Adán tenía una mentalidad de hortaliza, y cada vez que hablaba
que Dios se encontraba con Abraham, Abraham terminaba el discurso de una manera negativa, diciendo, pero es que no tengo hijos. Pero Dios estaba hablándole a un árbol, pero aún era una hortaliza, Abraham. Hasta que un día Dios, cansado de tanta interrupción negativa de parte de Abraham, de tanta interrupción, de aterrizar a Dios cuando Dios hablaba y de limitarlo, entonces Dios le dijo a Abraham, sal de aquí, porque siempre me estás hablando según tu entorno. Sal de aquí, Abraham. Y lo sacó a la tienda y le dijo, mira hacia arriba, cabezón, ¿qué es lo que ves? Entonces ese día Abraham se convirtió en un árbol, tuvo una metamorfosis, se transformó el día que salió de su tienda. Entonces eso es lo que pasó con Abraham. ¿Y cuál era la hortaliza? La hortaliza representa la persona que está limitada, que limita a Dios. Una persona que cree en lo que está viendo en su presente. Una persona que ve y que camina y habla y piensa según su estado presente. Esa es la hortaliza. Una hortaliza es una persona que no ha renovado su mente. Por eso dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y dice también para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jamás podrás entender la voluntad de Dios si tu mente no está renovada. Entonces vemos que Abraham, ¿y cuál era? Fíjate que la hortaliza tiene hay una cuestión en la hortaliza, que para que ella pueda extenderse necesita de palos, ¿cierto que sí? Yo soy de campo, yo soy campesino. En el campo, bueno, yo vivía allá en medio del monte, del río, y yo sembraba matas, porque en mi casa me gustaba sembrar. Yo era el sembrador en la casa, me encantaba el oler a pasto. Entonces yo sembraba una mata de patilla, una mata de melón, colocaba palos al lado, le colocaba unas varas a los lados para poder que la patilla o el melón se enredara y así pudiera crecer. La única forma en que Adán, ¿cuáles eran los palos? ¿Cuáles eran los palos de Adán? Un hijo, una promesa. Ese era lo que lo hacía medio crecer. Pero yo te digo, Dios no quiere que tú crezcas solamente hacia los lados, porque la mata, la hortaliza crece hacia los lados. Hay gente que solamente crece. ¿Y qué son? ¿Cómo uno crece hacia los lados? A través de las promesas. Está bien las promesas, ok, tienes promesas de Dios, pero ¿estás creyendo y sigues a Dios y le buscas solamente por las promesas? No, amado, no. Tú no puedes creerle a Dios, tú no puedes buscar a Dios, tú no puedes seguir a Dios y creerle solamente porque Él te está prometiendo que te va a dar un hijo. Tú no puedes seguir a Dios y depositar tu confianza en una promesa. No seas una hortaliza, no te enredes en una promesa, no bases tu vida en una promesa, porque el día que esa promesa se cumpla, entonces ¿en qué va? Se cumplió y ya pasó, y entonces ¿en qué? ¿En qué sigue? ¿Qué sigue para tu vida? Pero el árbol no es así. El árbol no depende de promesas para creer, el árbol para crecer. El árbol no depende de palos para crecer. El árbol crece hacia arriba. La hortaliza crece hacia los lados, se desparrama. Ahora escucha esto. Abraham entendió, y cuando Dios le dijo, mira hacia arriba, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves, Abraham? Abraham ese día entendió. Y ese día dejó de ser una hortaliza a ser el padre de la fe, a ser el árbol de justicia, a ser la palabra, como dice la escritura, bienaventurado el varón. En el Salmo 1 dice, será como un árbol. Ahí no dice será como una hortaliza, porque Dios no usa hortalizas, Dios usa árboles, como árbol plantado. Entonces tú no eres una hortaliza. Ahora, sigamos. ¿Cómo podemos crecer? ¿De qué forma crecemos? Fácil, te lo voy a enseñar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra forma de creer. Jesús le dijo, ok, se las voy a aumentar. Y Jesús se fue, murió Jesús, se fue, resucitó al Padre, fue al Padre, y empezaron ellos a crecer. La única forma de crecer es la crisis. Diga conmigo, crisis y crecer tienen que ir juntas. Abraham tuvo una crisis y creció en medio de ella. Los discípulos tuvieron una crisis. Después que Jesús se fue, vino
la persecución de la iglesia. En el libro de Hechos vemos la persecución, sabemos la historia, Nerón y todas estas personas que empezaron a hacerle daño a la iglesia. En la iglesia, y de hecho en la Biblia, en Apocalipsis, habla en la iglesia de Pérgamo. Empezó Dios a hacerla crecer a través de la crisis. De Esmirna, la iglesia de Esmirna. Entonces empezó a hacerla crecer la amargura, la desesperación en cuanto a las pruebas. La gente quería oprimir por medio de la desesperación a los discípulos, y Pedro murió y Pablo después murió, pero la iglesia creció. Entonces se cumplió la palabra cuando le dijeron a los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Entonces la única forma de que la fe se aumente es a través de la crisis. Hay dos formas. Escucha esto, hay dos formas de hacer crecer la fe: a través de la crisis o a través de la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de que entra por el oír y crees. Pero si tú no quieres creer por la palabra, entonces vas a creer por la crisis y vas a crecer por la crisis. Escoge. ¿Cuál de las dos? Las dos son importantes. Las dos son importantes porque la crisis es la experiencia y por la palabra es la revelación. Entonces tú tienes que crecer por medio de las dos. Yo he crecido por medio de la crisis y he crecido por medio de la palabra. Y Pedro y Pablo y Juan y todas estas personas entendieron que cuando dijo a Jesús: queremos crecer, aumenta nuestra fe. Jesús les dijo: espera que me vaya. Vas a crecer a través de la crisis, pero también a través de la palabra, la revelación. Y su fe creció y dejaron de ser simples hortalizas y se convirtieron en árboles. ¿Sabes por qué? Porque es que el árbol lo ve todo el mundo. El árbol se ve desde cualquier parte. La hortaliza no. La hortaliza se pisa. La hortaliza está en el piso muy debajo de tus ojos. No la puedes ver. Entonces la pisas y sin darte cuenta dañas el fruto. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando te pisan mucho. Cuando la gente, cuando crees una palabra de sufrimiento y alguien te oprime y tú crees a eso y todo el mundo te pisotea, la gente habla de ti y tú le crees, eres una hortaliza. Tienes que crecer en el espíritu, tienes que crecer en la fe, tienes que convertirte en un árbol, porque el árbol no se pisa, el árbol pisa, que es muy diferente. Entonces vemos y entendemos que la palabra aquí nos enseña que la hortaliza se transforma en un árbol. Ahora dice más, esto es hermoso y te va a encantar. Dice: de tal manera, escucha esto, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora escucha este rema, esta revelación. Solamente llegan las aves cuando eres un árbol. Solamente las aves que representan los ángeles, que representa el evangelio, que representa el accionar del Espíritu. Las aves, el ave, la paloma, las aves representa al Espíritu Santo, representa también a los ángeles, las bendiciones. Y dice: solamente cuando te has transformado en un árbol, solamente en ese instante, entonces llegan los ángeles y posan sobre tu vida. Entonces llega, pero no solamente posan, dice que hacen nido. Entonces te vuelves una habitación de ángeles, te vuelves una habitación, una morada del Espíritu Santo. Pero dice más, y dice y crean nidos, hacen nidos, y dice, y si hay nidos, entonces es un hogar. Y si hay hogar, entonces hay huevitos ahí. Y eso habla de las promesas de Dios. Dios no va a depositar sus bendiciones en una hortaliza. ¿Sabes por qué? Porque después la pisotea cualquier persona. Dios espera a que seas un árbol para depositar, para enviar sus aves, para enviar a sus ángeles, para enviar al Espíritu Santo a no morar solamente, sino a crear en tu vida, a hacer una habitación en ti, a dar promesas a tu vida, a darte regalos, porque es que eso es lo que quiere Dios con tu vida. Dios no te creó para que seas una persona por ahí que andes por la calle caminando como desesperado, sin dinero, sin promesas. No. Dios te creó para que seas un árbol de justicia, pero solamente cuando seas un árbol de justicia, entonces llegarán las aves. Dice: de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nido en sus ramas. ¿Por qué en sus ramas? Porque las ramas de los árboles apuntan hacia el cielo. Las ramas de las hortalizas apuntan hacia la tierra, caen a la tierra, dependen de las promesas, dependen de los hombres, dependen de las circunstancias. Pero el árbol no tiene que sujetarse con nada, porque ello depende de arriba, de lo que está en el cielo. Sus ramas apuntan al cielo, sus ramas dependen del cielo, y tú debes depender del cielo. Tu fe debe depender del cielo. Déjame decirte, en este tiempo que me estás escuchando, tú debes transformarte en un árbol. Ministerio ABBA presentó Palabras de Reino con Bedjades Medina. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, cuyos links estarán en la descripción de este video. Que Dios le continúe bendiciendo.